Obviamente tenemos aquí ya lecturas halloweenescas, porque si me seguís desde hace tiempo sabéis que todos los años por estas fechas más o menos toca un vídeo, por lo menos un vídeo de lecturas de terror, inquietantes, siniestras, góticas, oscuras, ese rollo que a mí tanto me gusta pero que en realidad solo leo una vez al año, que es durante octubre y cuando se ve que ya se acerca Halloween y ese momento tan perturbador que me encanta. En este vídeo os traigo 10 libros que me parecen perfectos para leer durante estas fechas. Si queréis más recomendaciones, os voy a dejar abajo en la cajita de información y también por la i una lista de reproducción en la que tengo acumulados pues todos mis vídeos otoñales y halloweenescos, que son un porrón de ellos, porque ya sabéis que yo soy una lectura estacional y me encanta leer libros de otoño cuando es otoño, de Navidad cuando es Navidad y desde luego de Halloween cuando es Halloween. Entonces tenéis ahí un montón de opciones para seleccionar, pero hoy vamos a hablar de 10 libros que en general vais a notar que son bastante más de terror de lo que normalmente suelo leer. Y es que creo que a lo tonto a lo largo de los años he ido haciéndome cada vez más fuerte y resisto más cosas terroríficas que antes me daban un miedo espantoso y no soportaba leer. Y la verdad que con el tiempo le he ido cogiendo el gustillo a este género. El primer libro que os quiero recomendar es sin duda de los que es más atmosféricos y menos de terror, y es La posada Jamaica de Daphne du Maurier. Yo todos los años, ya lo sabéis, os tengo que recomendar un libro de Daphne du Maurier, porque a mí esta autora es de mis preferidas, especialmente para leer por estas fechas. Es cierto que si tengo que elegir un libro de ella, os recomiendo para estas fechas, os recomiendo sin ninguna duda Mi prima Rachel, que es el libro que os recomendé, uno de los libros que os recomendé el año pasado, y ese sí que me parece súper inquietante, pero La posada Jamaica, aunque es menos inquietante y tiene más rollo de aventurillas, sí que tiene un trasfondo bastante oscuro que creo que es muy adecuado para estas fechas. La historia sigue a una joven huérfana que tras la muerte de sus padres tiene que ir a vivir con su tía, su único familiar vivo a la que no ve desde que es niña, que vive junto a su marido en una posada que regentan, una posada muy misteriosa, oscura, tenebrosa, en la que suceden cosas muy turbias que nuestra protagonista va a ir descubriendo poquito a poco. Es un libro de verdad muy atmosférico, como todos los libros de Daphne du Maurier. No llega al listón de otras de sus novelas, como decía antes, Mi prima Rachel o Rebecca, que son muy superiores, pero como entretenimiento y si queréis algo atmosférico, inquietante, este es un libro que habla más del horror que producen los humanos que los fantasmas, que eso da bastante más miedo a veces, pues si queréis algo así, animaros. Y ahora os quiero recomendar un libro totalmente diferente, muchísimo más oscuro y siniestro, como es Agujeros de sol de Nieves Mories. Es un libro que devoré, que me leí en 2 días, tiene 235 páginas, viene ilustrado, y es un libro que de verdad no pude parar de leer una vez que comencé. La historia nos habla de una venganza terrorífica, nos habla de una de estas familias súper mega ricas, llena de secretos, y todo esto lo mezcla muy bien con la historia de España y un apartado horrible de la historia de España, que es todo el asunto de los bebés robados. Me gustó muchísimo el estilo de la autora, no solo por lo bien que está escrito el libro, que es una pasada, yo leía los diálogos y es que ves a los personajes, sino por ese sentido del humor, ese sarcasmo, ese humor negro a tope que tiene. Es una historia, ya os digo, muy oscura, muy siniestra, que sí que es cierto que para mí decae un poco hacia el final, que el principio empieza muy fuerte. A mí me recordó muchísimo el estilo de Shirley Jackson, tan atmosférica y tan inquietante, y según vas llegando hacia el desenlace yo creo que se mezclan algunas cosillas que sobraban, no es tan redondo como debería ser, pero aún así es una lectura que me ha parecido fascinante, que no he podido parar de leer y de la que os hablaré de más adelante seguro, porque es un libro que me ha impactado un montón y creo que merece la pena si queréis algo más de puro terror. Luego, volviendo a esa tonalidad de grises, de que no sabemos si es terror, si es un montón de géneros juntos, quería recomendaros Los que cambiaron y los que murieron de Barbara Comins. Este realmente no es un libro de terror, pero a mí me dio verdadero terror en algún momento. Nos habla de la historia a principios del siglo XX en un pueblecillo inglés en el que de pronto acontece una especie de epidemia que empieza a volver locos a los vecinos de ese pueblo. Todo está contado desde el punto de vista de una familia súper disfuncional y extraña, compuesta por una abuela sorda y tiránica a más no poder, que tiene a toda la familia atemorizada, y luego tenemos a su hijo, que es un viudo
que fue un periodista y que ahora mismo no se dedica a nada, y a sus hijos. Son 3 niños, una jovencita que básicamente hace las veces de madre y criada, y los 2 niños que están súper asilvestrados ya a estas alturas. Bueno, pues esa familia tan extraña y tan peculiar se va a ver imbuido por este ambiente cada vez más oscuro y terrorífico en el que el pueblo entero parece que se ha vuelto loco por esta epidemia. Es un libro muy cortito que vais a leer muy rápido porque tiene nada más que 200 páginas, bueno, 160, ni siquiera llega a las 200 páginas, te lo lees súper rápido, pero atrapa muchísimo. La ambientación es muy sórdida, es oscura, también tiene muchísimo humor negro, que a mí es algo que me encanta, la verdad. Y por otro lado, una cosa que adoré, tanto en este libro como en el de Agujeros de Sol, es la capacidad que tienen estas autoras de mostrarnos unos personajes tan complejos, tan reales, que con 2 pinceladas lo ves. Aquí se ve maravillosamente bien, es una pasada todos los personajes. La abuela es un personajazo, es que no se puede ser más bruja, más mala, más villana, es que es maravillosa, o sea, es que yo estaba fascinada con la abuela. El padre también me hacía mucha gracia. Y es un libro que pasa del costumbrismo al humor negro, al verdadero terror. Hay un par de momentos súper escabrosos. Es un libro muy extraño que yo os recomiendo mucho si os gustan las raravis totales. Y ahora os quiero recomendar un libro que es el único que voy a recomendar de esta lista, que está en inglés, que no está traducido al español, pero aquí lo dejo por si hay alguien que esté interesado y lee en inglés. Es Deathless, de Catherine M. Valente, y es un libro al puro estilo de cuentos clásicos y fairy tales, que ya sabéis que me encanta y es algo que me gusta muchísimo leer por estas fechas, porque creo que ese rollo de cuentos de hadas oscuros pega muchísimo en Halloween, la verdad. Y este libro a mí me pareció fascinante, aunque al mismo tiempo ya os digo que es un libro denso y bastante complejo porque está lleno de simbolismo. Y lo que hace es contarnos la historia de Koschei, que es un personaje de la mitología eslava como muy famoso, que aparece en todas las leyendas y todos los cuentos, y nos va a contar su historia, pero trayéndonos a la historia reciente de Rusia a lo largo del siglo XX, con lo cual vamos a ir viendo todo ese mundo fantástico contrapuesto con la historia de las guerras que hubo en Rusia, la guerra mundial, las hambrunas, el comunismo está muy presente. Y es muy interesante ver esas dos cosas contrapuestas. Es un libro lleno de simbolismo, lleno de posibles interpretaciones, que yo cuando terminé alguna parte del libro tuve que ir a internet a ver esto qué demonios significa, qué me quiere decir la autora, porque tiene infinidad de posibilidades cada cosa que te va contando. Y es un libro, pues eso, muy de mitología eslava, lleno de personajes fantásticos, de simbolismo, y luego contrapuesto con eso, con la historia de Rusia, que a mí personalmente también me fascina, con lo cual conmigo dio en el clavo completamente, aunque es un libro, y os digo, un poquito, no sabría decir difícil o que exige un poco al lector. Ese estilo tenemos en español, por ejemplo, El oso y el ruiseñor, que es un libro que también me gustó mucho, pero es cierto que aquel me resultó un poquito más infantil juvenil en comparación con este, que es más adulto y aparte es más redondo porque cierra mucho más la historia, y aquel continúa, que no he leído las continuaciones aún, pero lo haré. Pero bueno, si os quedáis con ganas de folclore rusos, cuentos de hadas, historias así un poco siniestras, pero bueno, bien soportables, también podéis leeros El oso y el ruiseñor. Y ahora os quiero recomendar otro de los libros que más escalofríos me ha dado de todos los que voy a recomendar, y se trata de La costa de alabastros, de Victoria Álvarez. Este es el único libro que he leído de Victoria Álvarez y la verdad que lo gocé y al mismo tiempo lo sufrí muchísimo, porque de verdad que hubo partes de este libro que me dieron ganas de cerrar el libro de lo mal que lo estaba pasando. Es también un libro muy cortito, que se lee muy rápido, y creo que sin duda lo mejor que tiene es la ambientación maravillosa y súper siniestra que recrea, y esa atmósfera angustiosa. Está ambientado después de la Segunda Guerra Mundial en un súper castillo, y vamos a conocer a una enfermera que tiene que ir como a esa mansión semi abandonada y semi derruida donde vive un viudo, y su hija, creo que era su hija, creo que era una niña también, una niña enferma, para cuidarla. Y es una historia para mí que tiene quizá demasiadas reminiscencias a otras novelas, recuerda demasiado a algunas novelas que claramente homenajea, y para mí eso le restó igual, no sé, porque ya sabía muy bien cómo iba a terminar, le restó un poco de sorpresa, pero aún así es una historia escalofriante, con una ambientación así un poco gótica y angustiosa, que disfruté y sufrí al mismo tiempo. Y luego, sin duda, si tenemos que recomendar libros clásicos góticos maravillosos,
Carmila, de Sheridan Le Fanu, es una obra que me fascina, que estoy releyendo actualmente con mi aquelarre. Es un libro que habla de Laura, una joven que vive con su padre inocentemente en un castillo, tranquilamente, pasando la vida, hasta que de repente aparece por allí Carmila, una joven que parece conocerla mejor de lo que ella puede imaginarse y que parece estar ligada a ella por alguna extraña razón. Y vamos a ir descubriendo cómo esa relación tan extraña que tienen va a devenir en situaciones muy oscuras y tenebrosas. Es una de las primeras historias de vampiros y se dice que Bram Stoker se inspiró en ella para escribir su Drácula. Drácula obviamente también me encanta, pero sí que es cierto que Carmila tiene algo muy especial, me parece muy adelantada a su época en muchos aspectos. Y es una lectura muy cortita porque son apenas 100 páginas, pero que disfrutas con cada página, con cómo se va desarrollando el misterio, con esa ambientación también muy tenebrosa, con la propia Carmila, que es un personaje que a mí me encanta y soy muy fan de Carmila. Y si no lo habéis leído, de verdad, darle una oportunidad porque es un relato fantástico. Otro libro que os quiero recomendar, otro relato largo como queráis verlo, es El horror de Dunwich de Lovecraft. Este año me ha dado como muy locamente por Lovecraft, podemos echarle la culpa a Territorio Lovecraft, no lo sé por qué, o quizá un libro del que os voy a hablar ahora, pero el caso es que me he leído varios relatos de Lovecraft y cada vez me va gustando más el estilo de este autor, que me recuerda bastante a Poe, pero que tiene esa parte de mitología propia súper interesante con los mitos de Cthulhu que a mí me tienen enganchadísima y atrapadísima. Y de los relatos que he leído, creo que este está entre mis preferidos. Yo os recomendé uno el año pasado o el anterior, que es El color cayó del cielo, que me encanta, ese es muy cortito. Pero si queréis algo un poco más largo, os recomiendo muchísimo este. Es cierto que me gustó mucho más el principio que el final, pero aún así súper recomendado precisamente por la ambientación y por cómo recrea eso que a mí tanto me gusta de lo que hablábamos antes, que es la atmósfera tenebrosa y angustiosa y siniestra que no sabes qué va a pasar. Y el libro nos presenta un pueblecillo apartado de la mano de Dios en la que vive una familia muy perturbadora de la que nace un niño extraño y diferente a todos los demás que va a llevar el horror a ese pueblo. Lovecraft tiene como un estilo muy particular que a mí me gusta muchísimo porque entremezcla desde ese estilo tan cuidado y mimado de las descripciones que casi ves y sientes el viento y el frío y la lluvia, al mismo tiempo un rollo un poco periodístico de informes que lo hace muy ágil la lectura. Ya os digo que la parte final, igual el desenlace me gustó un poquito menos, pero todo el inicio me pareció espectacular. Y como os decía, quizá el libro que hizo que me entusiasmara por Lovecraft fue este que se llama La balada de Tom el Negro, de Víctor Lavalle. Este libro homenajea claramente a Lovecraft, incluso está basado en unos relatos que yo no he leído, pero tengo muchas ganas de leer ahora. Está ambientado en Harlem en los años 20 y nos habla de este hombre negro que vive trapicheando básicamente y se va metiendo poco a poco en una especie de mundo de hechicería y horror en una mansión siniestra en la que lo contratan para que toque una música que lo va a llevar a otro mundo. En fin, es una historia que me gustó muchísimo, principalmente porque mezcla muy bien, igual que ocurría en el caso de Agujeros de Sol, mezcla muy bien la fantasía y ese ambiente tenebroso y terrorífico con la realidad de cómo era la violencia policial, el racismo de esos años, todo eso conjugado con la propia historia de Lovecraft, que era claramente racista. Todo eso me parece que hace de un relato una novela corta súper interesante. Es cierto que tiene dos partes muy diferenciadas y también me gustó más la primera que la segunda, porque la segunda cambia de narrador y no me parece tan brillante como la primera, que es, pues eso, mucho más potente. Pero aún así, una novela corta, muy atmosférica también, que tiene ese trasfondo muy crítico social y súper recomendable. Y para terminar tenemos dos antologías de terror. Por un lado tenemos la archiconocida Mariana Enríquez con su Las cosas que perdimos en el fuego. Este fue un libro que me leí en el confinamiento porque lo puso la editorial gratis para ebook y yo me lo leí durante aquellos meses de horror y lo pasé bastante mal. Reconozco que de los libros que os recomiendo hoy, creo que este es el que me dio más mal rollito de todos, o uno de ellos. Y es que tiene unos relatos fascinantes y al mismo tiempo que dan tan mal rollo que a mí me acabaron saturando. Creo que es un libro para leer cada relato poquito a poco, no leer demasiados seguidos porque puedes acabar con la cabeza como loca. Pero son unos relatos que al mismo tiempo, desde que los leí, que estamos hablando ya de marzo o abril, siguen rondándome por la cabeza, sigo dándole vueltas a las historias. Creo que son historias súper únicas que de nuevo reúnen muy bien esa mezcla de algo fantasmagórico, inquietante, oscuro que ocurre, que no sabes muy bien lo que es, con temas como la depresión,
como el maltrato, como, no sé, esto también tiene un punto de vista como muy femenino siempre, que eso me gusta mucho. Son historias muy peculiares, muy particulares y a mí es que me gustaron todas, unas más, otras menos, pero hay algunas que siguen en mi cabeza, como la historia de esas brujas, ¿cómo se llamaban? Los años intoxicados es uno de los relatos que más me gustó y también, por supuesto, El chico sucio, que te deja impactadísima desde el principio. Así que si busquéis una antología así de terror atmosférico, interesante y que os va a dejar de verdad sin habla, recomendado está. Y por último, otra antología muy distinta en este caso, se trata de Historias extrañas de Rosa Mulholland. Si lo que queréis son historias de terror más ambientales, que no den miedo, más victorianas, góticas, sin duda os recomiendo esta pequeña antología que tiene 3 o 4 relatos de Rosa Mulholland, que es una autora irlandesa, y esa ambientación irlandesa es una de las cosas que más me gustó de estos relatos, y también el hecho de que sean siempre historias de terror que no son nada claras. Nunca sabes si es una historia de fantasmas o es una historia de que la persona tiene problemas mentales. Siempre queda esa duda y eso es algo que me encanta en los relatos, que no te den todo mascadito y que sepas todo exactamente qué es, sino que tengas que pensarte un poquito y te quedes con la duda. Desde luego es un libro que si queréis algo más atmosférico, halloweenesco, pero que no de miedo, está muy bien. Es muy del rollo también del libro de Damas Oscuras que estoy leyendo. Yo creo que de hecho el de Damas Oscuras tiene algún relato de esta autora. Si queréis algo así, yo desde luego lo disfruté muchísimo. Y bueno, creo que esas son las 10 recomendaciones de los 10 libros que quería hablaros hoy. Ya veis que son 10 historias completamente distintas. Hay historias más de terror, horror, siniestras y otras mucho más suaves, leves, pero todas tienen ese punto inquietante y oscuro que a mí tanto me gusta leer por estas fechas. Y nada más, ahora dejadme vosotros en comentarios libros que os gusta leer por estas fechas, cuáles son vuestras historias de terror favoritas, si os gusta leer por Halloween historias siniestras, angustiosas y perturbadoras o no, pasáis olímpicamente, me lo podéis dejar en comentarios. Y pues eso es todo, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por todo el apoyo que me dais, y ya sabéis que si queréis blogs semanales y mucho más contenido adicional y además apoyar al canal, tenéis mi aquelarre lleno de brujas y brujos maravillosos, que es mi Patreon, que os dejaré desde luego el enlace abajo. Muchísimas gracias de nuevo, nos vemos muy prontito y adiós.